Lo que parecía otra noche más en las carreteras del altiplano mexicano, terminó convirtiéndose en uno de los golpes más fulminantes en la historia reciente del combate al crimen organizado. La mente detrás de todo, Omar García Harfuch. El hombre al que el CJNG intentó silenciar a balazos, ahora se encontraba diseñando, con la paciencia de un cirujano y la mente de un ajedrecista, un operativo que, de lograrlo, sería su más grande hazaña hasta el momento. ¿Pero de qué se trataba? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El CJNG estaba por mover un cargamento especial. No era droga, no eran armas comunes, era algo diferente. Algo tan delicado que solo unos cuantos sabían exactamente qué se transportaría. A Harfuch no le hizo falta más que ese dato. Activó a su grupo de inteligencia y ordenó silencio absoluto. Ni una filtración, ni un mensaje suelto. Esta jugada se gana en la sombra o no se gana, dijo tajante. Durante días su equipo analizó patrones, rutas usadas previamente, frecuencia de movimiento de camiones pesados, incluso intervenciones satelitales para seguir huellas térmicas. Lo que estaban buscando no eran sicarios en una pick-up, sino ingeniería del terror en movimiento. Fue entonces que lo descubrieron. Una caravana de 4 tráileres con compartimientos ocultos, custodiados por 6 camionetas doble cabina. Viajaría por la carretera que conecta el Bajío con Jalisco. La excusa era una supuesta exportación de equipo agrícola avanzado, pero lo que había dentro no tenía nada que ver con el campo, ni mucho que ver con la guerra. Harfuch reunió a su equipo en una sala sin ventanas. Había mapas en las paredes, planos impresos, fotos satelitales y un solo objetivo en la pizarra: detener la caravana en movimiento sin dar tiempo a reacción. El riesgo era máximo. Si salía mal, no solo el operativo sería un fracaso, sino que el CJNG sabría que alguien los había traicionado desde dentro. A las 2:17 de la madrugada de un jueves, los helicópteros Black Hawk comenzaron a sobrevolar las inmediaciones del tramo clave. Un retén falso fue instalado a kilómetros del punto de intercepción, diseñado únicamente para desviar la atención. En realidad, la emboscada esperaría en un tramo sin señal, justo donde la carretera serpenteaba entre cerros. El convoy del CJNG venía confiado. Se movían como lo habían hecho cientos de veces, rápido, sin parar, con las luces apagadas y los choferes entrenados para no hacer preguntas. Iban armados, claro, pero no preparados para lo que estaban a punto de enfrentar. La emboscada fue precisa, rápida y brutalmente eficaz. En menos de 3 minutos, las camionetas de escolta fueron inutilizadas por disparos dirigidos desde posiciones altas. Los motores reventaron. Los hombres que intentaron responder no alcanzaron ni a apuntar. Drones con visión térmica marcaban en tiempo real cada movimiento, y los francotiradores de élite hacían el resto. Cuando quisieron darse cuenta, ya estaban reducidos. Los 4 tráileres quedaron intactos. Los choferes fueron bajados uno por uno, esposados y trasladados en vehículos sin identificación. No hubo intercambios de balas innecesario. Fue un operativo quirúrgico, como lo había soñado Harfuch desde el día en que casi pierde la vida a manos del CJNG. Pero lo verdaderamente impactante vino después. Los tráileres fueron llevados a una base militar secreta. Técnicos especializados abrieron los compartimientos ocultos con sumo cuidado. Lo primero que encontraron fue material balístico de alto rendimiento, placas de blindaje de aleación desconocida, más ligeras que el acero común pero con resistencia para soportar munición calibre .50. Luego, cajas con circuitos de navegación satelital diseñados para drones militares de largo alcance. Equipos con especificaciones que usualmente solo poseen ejércitos con presupuesto multimillonario. Motores que, según los ingenieros, podrían impulsar vehículos blindados o incluso pequeños aviones de combate. Pero lo más alarmante fue cuando abrieron la última sección del segundo tráiler, una estructura metálica modular que, al analizarla, reveló ser el fuselaje de un avión militar en ensamblaje, con piezas fabricadas con tecnología furtiva para evadir radares. ¿Esto qué es?, preguntó uno de los oficiales. «Es una maldita base aérea portátil», respondió el técnico, con el rostro blanco. Los analistas comenzaron a sumar el valor aproximado de lo decomisado: materiales importados con rutas clandestinas, piezas hechas en talleres clandestinos con planos militares filtrados, tecnología que no podía obtenerse en ningún mercado legal.
El cálculo final: más de $200 millones en equipo militar avanzado, diseñado no para defender territorios, sino para atacar con poder aéreo propio. Harfuch, al ver los informes, no dijo nada al principio. Solo caminó alrededor del hangar donde las piezas estaban dispuestas como partes de un rompecabezas siniestro. Luego se detuvo, respiró hondo y soltó: estos cabrones ya no quieren controlar rutas, quieren tener una fuerza aérea. Y tenía razón. Lo que encontraron no era una simple inversión del cártel, era una declaración de poder absoluto, una señal clara de que el CJNG ya no solo competía con otros grupos criminales, sino que aspiraba a convertirse en una entidad paramilitar con control aéreo, terrestre y financiero, un narcoestado con alas. La noticia, como era de esperarse, no se filtró inmediatamente. El gobierno sabía que revelar el tamaño del hallazgo podría causar pánico internacional y, sobre todo, exponer a México como una nación donde los cárteles ya están jugando a ser ejércitos. Pero las agencias extranjeras sí fueron alertadas. La DEA, el FBI, la Europol, todos pusieron la mirada en el reporte confidencial que describía un intento de construcción de aeronaves tácticas para transporte de cocaína a alta altitud y baja detección. Mientras tanto, Harfuch reforzó su estrategia. Sabía que este golpe iba a doler, y fuerte. El Mencho y su gente no iban a quedarse quietos. Ya había informes de que en zonas de Michoacán y Guanajuato se estaba reorganizando un brazo armado especial, destinado a represalias. Pero Harfuch no estaba temblando. Estaba planeando el siguiente paso. En su mente ya no se trataba solo de atrapar sicarios o decomisar droga. Se trataba de frenar una evolución criminal que podía cambiar las reglas del juego para siempre. Si no se detenía ahora, el CJNG no solo traficaría droga, volaría sobre ella. Los medios, días después, apenas alcanzaron a cubrir una versión suavizada del operativo. Se hablaba de decomiso millonario, material sensible, avance tecnológico, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente había sido: un intento del CJNG por construir su propio sistema de guerra aérea. En un rincón oscuro del país, donde el teléfono suena sin sonar, el Mencho apretaba los puños mientras veía las fotos del operativo. No lo podía creer. Alguien había hablado. Y lo peor, ese alguien había estado más cerca de lo que pensaba. ¿Y ahora qué haría el Mencho? ¿Será que esto realmente lo detendría? El operativo de Harfuch había golpeado fuerte. No solo habían perdido equipo militar valuado en cientos de millones, también habían quedado expuestos, y eso era algo que el Mencho no podía tolerar. Sabía que los golpes duros no se responden con furia descontrolada, sino con algo más peligroso: estrategia. Pero en vez de ordenar ataques de inmediato, convocó una reunión muy particular. No con sus sicarios, no con los jefes de plaza. Esta vez llamó a alguien con un perfil inesperado: Marquitos Toys. Nadie entendía del todo la relación entre ellos. Para algunos era un simple colaborador, para otros un facilitador disfrazado de influencer. Pero lo cierto es que Marquitos no era un tonto. Sabía moverse, tenía contactos con empresarios, contrabandistas y lavadores de dinero. Su personaje en redes era solo una careta. Detrás del show había un cerebro afilado, y Mencho lo sabía. Esa tarde, mientras el resto del país aún digería el golpe a Jalisco, en la finca fortificada se discutía algo mucho más ambicioso. Marquitos llegó en helicóptero privado, sin cámaras, sin escolta visible, solo una carpeta negra en la mano y una sonrisa confiada. Se saludaron como viejos amigos, aunque el ambiente estaba cargado de tensión. No era cualquier junta, era el inicio de algo que podía cambiar las reglas del juego. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Mencho sin rodeos. Si lo hacemos como está planeado, no solo recuperas lo perdido, vas a generar más dinero del que este país ha visto circular en su historia, respondió Marquitos, dejando la carpeta sobre la mesa. Dentro no había mapas de rutas de droga ni nombres de plazas. Había esquemas financieros, proyecciones digitales, modelos de negocio disfrazados de operaciones legales. La idea era simple en apariencia, pero monumental en ejecución. El CJNG ya no se limitaría al narcotráfico, ahora se infiltrarían como sombra en el sistema económico. Iban a crear una red de empresas fachada, inversiones en criptomonedas, explotación minera informal y, sobre todo, exportaciones falsas desde puertos controlados. La joya del plan era un proyecto de exportación agroindustrial, una serie de empresas en Jalisco y Michoacán aparentemente dedicadas a empacar y enviar aguacate, mezcal y berries a Estados Unidos, Canadá y Europa.
Pero el verdadero contenido no sería producto agrícola, serían chips, piezas electrónicas, incluso lingotes fundidos de metales preciosos, todo obtenido mediante rutas paralelas, corrupción aduanera y control de minas informales en Guerrero. ¿Y cómo vamos a mover todo eso sin que nos caiga el SAT, la aduana o la DEA?, dijo Mencho, siempre con el ceño fruncido. No vamos a moverlo, ellos lo van a mover por nosotros, respondió Marquitos con una sonrisa torcida. Las empresas ya existen, algunas están a nombre de políticos, otras a nombre de narcos retirados, pero todas tienen papeles limpios. Nosotros solo necesitamos infiltrar las cuentas bancarias, mover el dinero con facturas legales y sacar los recursos a través de las rutas que ya están aprobadas por el comercio exterior. Nadie va a sospechar de una empresa que ya paga impuestos, que tiene certificados y que ha exportado durante años. Mencho se quedó en silencio. No era un tipo fácil de impresionar, pero lo que escuchaba lo inquietaba. No porque no confiara en la efectividad del plan, sino porque sabía lo que significaba. Si esto funcionaba, el CJNG se convertiría en no solo un cártel, sino en un consorcio empresarial criminal a escala global. Ya no serían temidos solo por sus armas, sino por su capacidad de lavar dinero a nivel de bancos internacionales. Marquito siguió detallando. Tenían 3 puertos clave bajo control: Lázaro Cárdenas, Manzanillo y uno menor en Oaxaca. Desde ahí saldrían los cargamentos legales. El dinero regresaría disfrazado de ganancias por exportación y sería reinvertido en proyectos inmobiliarios en Quintana Roo, hoteles boutique en Yucatán y plataformas tecnológicas en Guadalajara. La cereza del pastel, un fondo de inversión ficticio en Dubái que usarían para desviar las utilidades y multiplicarlas sin levantar sospechas. ¿Y cómo vas a evitar que todo esto se filtre?, preguntó Mencho, todavía con la mirada fija en la carpeta. Ya se filtró, viejo, pero el truco está en que nadie lo entiende. El SAT no va a revisar cada tonelada de aguacate. La DEA no va a entrar en una empresa registrada que paga IVA y ya tiene empleados. Y si alguien empieza a sospechar, va a pensar que se trata de corrupción normal. Nadie se imagina que detrás de esa caja de berries va $500,000 en procesadores, ni que detrás de ese mezcal artesanal hay millones en oro fundido. Mencho asintió. No era un hombre de palabras, era un hombre de intuiciones. Y su intuición le decía que esto, más que un negocio, era una declaración de guerra contra el sistema. Harfuch podía ganar operativos, podía incautar armas, destruir bases, arrestar sicarios, pero no podía detener el flujo de dinero tan sofisticado que ni los bancos sabían por dónde comenzaba ni dónde terminaba. En las semanas siguientes, la maquinaria comenzó a moverse. Se compraron terrenos en Jalisco para abrir más empacadoras. Se contactaron abogados, contadores y técnicos que no sabían para quién trabajaban. Se activaron empresas dormidas que habían sido creadas años atrás con otros fines. Marquitos, mientras tanto, mantenía el show en redes sociales. Subía videos, organizaba carreras, mostraba camionetas. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada alegre se estaba gestando una de las operaciones financieras más ambiciosas del narcotráfico moderno. Pero Mencho no dejaba nada al azar. Ordenó que todas las operaciones se hicieran con capas de protección. Ninguna empresa debía tener más de un 5% de relación directa con el CJNG. Todo debía estar en nombre de terceros. Los pagos debían fragmentarse en cientos de transacciones pequeñas y los beneficiarios finales siempre cambiando, como fantasmas en el sistema. ¿Y el Harfuch qué haría ante esto? ¿Cuál sería su plan? ¿Será que el Mencho logrará lo que quiere? ¿O se estará equivocando nuevamente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Caminaba en silencio, anotaba en una libreta negra, observaba, escuchaba. No era momento de celebrar. A pesar del golpe histórico, no podía sacudirse la sensación de que lo que habían encontrado era solo la superficie. Y no solo por lo que significaba en términos de armamento, era por el origen. ¿Quién les vendió todo eso? ¿Qué empresa? ¿Qué gobierno? ¿Qué entidad tuvo la osadía o la corrupción suficiente para abastecer al cártel más violento del continente con tecnología militar avanzada, piezas para construir aviones, sistemas de defensa aérea, materiales que no se consiguen en un mercado negro común? La respuesta no estaba en los decomisos físicos, estaba en los documentos, en los chips de las laptops encontradas, en los discos duros incautados y en las libretas que, sorprendentemente, algunos sicarios todavía usaban para llevar registros. Se sentó frente a una mesa llena de papel triturado, facturas quemadas a medias y fragmentos de etiquetas. Le pasaron una hoja recién impresa. El estimado del valor total de lo incautado ya había superado los $200 millones y seguía aumentando.
Eso lo hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. Esa cantidad no se invertía por capricho. Era una apuesta, un proyecto, y él lo había interrumpido justo a tiempo. Uno de sus hombres le llevó un paquete envuelto en plástico, un teléfono satelital que habían extraído de la guantera del tráiler principal. Cuando lo desbloquearon, encontraron mensajes cifrados. No eran conversaciones, eran instrucciones, códigos de envío, fechas, coordenadas, algunos escritos en español, otros en inglés y algunos con abreviaturas en cirílico. Uno de los expertos en inteligencia levantó la vista, alarmado. «Esto es ruso». Esa frase encendió una alarma dentro de Harfuch. Durante años había escuchado rumores de contactos del CJNG con grupos del este de Europa, pero nunca había tenido pruebas claras. Hasta ahora, ordenó que todo se tradujera, línea por línea, que ningún mensaje se quedara sin descifrar, que revisaran el historial del teléfono, los números, los registros de conexión, las rutas GPS, todo. No iba a dejar escapar ningún indicio. Horas más tarde, otro hallazgo. En una de las libretas recogidas del sitio había un nombre subrayado varias veces: Zaragoza Import S.A. Sonaba a empresa genérica, pero al investigar descubrieron que estaba registrada legalmente en Panamá. Tenía una sucursal en Serbia y otra en Dubái. Su actividad: comercio internacional de maquinaria pesada. Pero lo que los alarmó no fue solo eso. En el último año había movido más de $400 millones sin levantar una sola bandera roja. Nadie la investigó, nadie la auditó. Estaban perfectamente blindada. Harfuch se levantó de su silla, caminó de un lado a otro como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. No solo estaba lidiando con el CJNG, estaba lidiando con una red de proveedores internacionales, un ecosistema de crimen corporativo que operaba a la vista de todos. Llamó a su equipo de enlace internacional. Necesitaba contactos en Interpol, en Europol, en la DEA. Iban a seguir el dinero y no se iban a detener hasta descubrir quién habría financiado, producido y enviado ese arsenal al corazón de México. En una reunión a puerta cerrada, reunió a su círculo más leal. Les mostró un mapa digital proyectado en la pared. Líneas rojas salían desde puertos europeos, cruzaban el Atlántico, llegaban a Centroamérica y finalmente al occidente de México. Estaban trazando las rutas logísticas de un enemigo que ya no solo era el CJNG. Eran empresas de fachada, funcionarios corruptos, proveedores extranjeros, ingenieros que diseñaban tecnología con fines supuestamente industriales, pero que terminaban alimentando a un cártel. «Esto va más allá del Mencho», dijo Harfuch con la voz firme. «Tenemos que descubrir quién está detrás de las cortinas, porque si ellos lograron armar una red de suministros de este nivel sin que nadie se diera cuenta, significa que no están solos. Y si no los detenemos ahora, no habrá operativo suficiente para contener lo que viene después». No tardaron en aparecer más pistas. Una factura interceptada indicaba la compra de componentes hidráulicos de uso industrial. El proveedor, una empresa con sede en Turquía. Pero cuando cruzaron los números de serie, descubrieron que los supuestos componentes industriales eran en realidad parte de un sistema de aterrizaje para aviones de combate ligeros. Otro documento señalaba la adquisición de kits de ensamblaje automotriz, pero los sensores que incluían eran el grado militar, utilizados en vehículos blindados para detección de minas terrestres. Harfuch no necesitaba más pruebas. Sabía que estaban ante una red tan sofisticada como peligrosa. No era tráfico de armas convencional, era comercio disfrazado de legalidad. Y detrás de eso había empresarios, probablemente diplomáticos, tal vez incluso agencias de inteligencia extranjeras. No podía descartarse nada. Por eso cambió de estrategia. En vez de buscar directamente al Mencho, concentró todos sus recursos en algo más ambicioso: rastrear cada parte incautada hasta su origen. Si encontraba al fabricante, encontraría al facilitador. Y si encontraba al facilitador, sabría a quién estaba protegiendo. Mientras tanto, la presión política crecía. Desde Ciudad de México llegaban mensajes constantes. Querían resultados, querían nombres, pero él no estaba dispuesto a filtrar información hasta tener algo sólido. Había vivido demasiado tiempo entre traiciones como para confiar a ciegas. E incluso entre sus aliados sabía que podía ver ojos del enemigo. Por eso centralizó todo. Solo 3 personas, además de él, sabían lo que realmente estaban encontrando. Una noche, ya agotado, se quedó viendo las imágenes térmicas tomadas por drones durante el operativo. En una de ellas se veía el tráiler detenido, rodeado de soldados con las puertas abiertas. En el centro del contenedor brillaban las cajas metálicas con tecnología militar.
Era casi irónico. Un cártel había estado a días, quizás horas, de montar su propia industria de guerra, y nadie se había enterado. Eso lo hizo apretar los puños. Sabía que no podía fallar, porque si fallaba la próxima vez no iban a decomisar piezas para aviones. Iban a encontrar aviones ya volando, armados, listos para la guerra, y no una guerra simbólica. Una guerra real, con el gobierno perdiendo control del cielo tanto como del suelo. Los días siguientes fueron un torbellino. Se emitieron órdenes de colaboración internacional, se enviaron perfiles a agencias extranjeras, se activaron alertas rojas para empresas sospechosas. Harfuch apenas comía, dormía pocas horas, revisaba cada reporte, y en su mente solo una idea lo obsesionaba. Voy a saber quién les vendió todo eso, cueste lo que cueste. Las autoridades mexicanas los tenían bajo vigilancia constante, pero el acceso a esa región, dominada por células violentas, los convertía en una zona casi intocable. Hasta ahora. El operativo se planeó con semanas de antelación. La agencia de investigación criminal dirigida por elementos cercanos a Harfuch habían filtrado información sobre rutas, cambios de escoltas y hasta el tipo de telecomunicaciones que utilizaban. El dato clave fue un error. Uno de los operadores del grupo usó un canal de comunicación que había sido intervenido por la DEA semanas antes. Fue cuestión de horas para triangular la señal. La ubicación era exacta. Desde Ciudad de México, Harfuch no tardó en contactar a sus aliados en Sedena y la Guardia Nacional. Lo que se necesitaba no era una redada improvisada, sino una operación quirúrgica. Se habló en Washington. La información fue compartida con el US Marshal Service y la DEA, pero el control de la operación seguiría siendo mexicano. El orgullo nacional no permitiría que los exjefes de los Zetas fueran capturados por manos extranjeras. Harfuch, siempre meticuloso, revisó personalmente cada detalle. Las rutas de entrada, los horarios, los elementos infiltrados, las rutas de escape que los treviños podrían usar, incluso las condiciones climáticas. El área donde se ocultaban tenía caminos de terracería estrechos, barrancos naturales y posibles zonas de emboscada. El operativo requería precisión, velocidad y una fuerza abrumadora. La fecha elegida fue un miércoles. A esa hora, según la inteligencia reunida, los treviños se encontraban en su base y la rotación de escoltas estaba en su punto más bajo. La base, una finca abandonada años atrás, había sido remodelada clandestinamente. Por fuera parecía inofensiva. Por dentro, era un búnker con muros reforzados, cámaras de seguridad y un sistema de vigilancia manejado por operadores leales. A las 3:43 de la madrugada comenzó el movimiento. Desde puntos estratégicos de Tamaulipas y Coahuila, 4 convoyes se activaron en sincronía. Los soldados iban equipados con visores nocturnos, fusiles de asalto HK-416, drones con visión térmica y escáneres de frecuencia de radio. La señal de radio en la zona fue interferida por completo para evitar cualquier llamado de auxilio por parte de los escoltas. El cielo despejado, las estrellas ausentes, solo el ruido seco de los motores y el zumbido bajo de los drones acompañaban a los hombres que esa noche no iban por detenciones, sino por el fin de un siglo. A las 4:19, el convoy principal llegó al perímetro. Un vigía de los Treviño logró detectar luces sospechosas y avisó por radio. En ese instante, se activaron las defensas de la finca. Las cámaras internas captaron el movimiento de los primeros comandos acercándose al portón trasero. Desde el interior se oyeron los primeros disparos. Los escoltas intentaron ganar tiempo, colocaron barricadas improvisadas con camionetas blindadas del cártel y abrieron fuego con AK-47. Harfuch, que estaba en uno de los vehículos principales, ordenó no responder de inmediato. En su lugar usó los drones para identificar con precisión las posiciones de los tiradores. En menos de 90 segundos, los francotiradores de élite, ubicados en 3 colinas alrededor de la finca, neutralizaron a los puntos de resistencia. Los Zetas, pese a estar debilitados como organización, no habían olvidado pelear. La respuesta inicial fue violenta, pero había algo distinto esta vez. La coordinación del operativo era total. Cada movimiento de los ataques estaba siendo monitoreado en tiempo real por un centro de comando móvil en las afueras del perímetro. A las 4:33, el equipo de asalto irrumpió por la puerta lateral, usando explosivos controlados para evitar bajas. La finca, construida con estructuras internas de concreto, estaba dividida en varios sectores. El equipo avanzó habitación por habitación. Las cámaras térmicas identificaron 2 cuerpos en la parte más profunda del búnker. El sistema de escape, un túnel mal terminado, fue bloqueado con explosivos. Cuando llegaron a la última sala, allí estaban,
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, sentados frente a una mesa rodeados de pantallas apagadas. El mayor, Z40, tenía una pistola sobre la mesa, pero no la levantó. Z42 estaba de pie, con las manos en los bolsillos. No dijeron nada. El primer contacto visual fue suficiente. Sabían que era el final. Uno de los operadores avanzó con cautela. Los hermanos se tensaron. La pistola fue empujada lejos con el pie. En ese instante, Z42 dio un paso al frente como si fuera a resistirse, pero bastaron 2 segundos y una llave de sujeción para derribarlo. Miguel Ángel intentó moverse, pero fue inmovilizado de inmediato por 2 agentes. Ambos fueron sometidos con rapidez. Ni siquiera alcanzaron a pedir un abogado. Los golpes no llegaron. No hubo necesidad. Estaban vencidos. Lo sabían. Los escoltas que quedaban afuera, al enterarse de que los capos habían sido capturados vivos, intentaron una retirada suicida. Uno de ellos detonó un explosivo improvisado en el camino trasero, pero fue interceptado por una patrulla que ya vigilaba la zona. Los cuerpos de los atacantes quedaron esparcidos junto a los muros. Los helicópteros de Sedena comenzaron a sobrevolar la zona minutos después, confirmando que la zona estaba asegurada. A las 5:17, Harfuch ingresó a la finca. Miró a los 2 hombres esposados con los rostros cubiertos por una mezcla de sudor y resignación. Eran más bajos de los que las leyendas decían, más cansados, más humanos. El mito de los Zetas, los carniceros del norte, los que habían ordenado decapitaciones en Veracruz, ejecuciones en Coahuila, masacres en Allende, estaba sentado en el suelo, esperando un juicio que ya habían perdido antes de empezar. No hubo palabras. Harfuch no les habló. No hacía falta. ¿Y ahora qué harían con ellos? ¿Cuál sería su destino? Apenas se confirmó que los 2 ex-líderes de los Zetas estaban bajo control, dio una orden seca y contundente. Llévenlos al penal, que sepan que ya no mandan aquí. No hubo espacio para gestos diplomáticos, ni miradas condescendientes. Sabía que esos hombres habían ordenado matanzas, desmembramientos, pueblos arrasados, secuestros por encargo, que durante años hicieron de la muerte un espectáculo cotidiano y de la crueldad su carta de presentación. Harfuch no buscaba venganza personal. Lo suyo era otra cosa, una lección irrebatible de autoridad, una demostración de que el Estado, después de tanto, volvía a imponer su fuerza. El penal elegido no fue casualidad. Una prisión federal de máxima seguridad, custodiada por elementos ajenos a cualquier tipo de red social, sin vínculos con los Zetas, sin fisuras ni corruptelas internas. Harfuch sabía que no podía haber margen de error. Los Treviño Morales eran demasiado peligrosos para ser tratados como simples reos. Por eso se ordenó que fueran aislados desde el primer segundo, sin acceso a comunicaciones, sin privilegios, sin respeto. El convoy ingresó por la puerta trasera del penal. Ya era de mañana. El sol aún no salía del todo, pero el aire se sentía más pesado. Los custodios formaban una línea esperando la llegada del cargamento. Harfuch, aunque no estaba presente físicamente, había dejado instrucciones claras. Aquí no hay trato especial. Aquí se les trata como lo que son, asesinos en serie. Y apenas se abrieron las puertas de la camioneta, la atmósfera cambió por completo. Se acabó el protocolo, se acabó el sigilo. Los custodios, con pasamontañas y botas militares, no esperaron palabras. Sacaron primero a Z42, lo jalaron como si fuera una bolsa de carne podrida y lo arrojaron al piso. «Con que muy gallito, ¿verdad?», le gritó uno de los custodios mientras le daba una patada en las costillas. Omar gritó, pero no hubo misericordia. Le jalaron el cabello, lo arrastraron por el suelo de concreto y lo golpearon en las piernas con un bastón de goma hasta que dejó de moverse. «Así es como vas a vivir ahora, cabrón», murmuró otro mientras le escupía en la cara. A Z40 lo bajaron después. No lo dejaron ni levantar la cabeza. Un grupo de 3 custodios lo sujetó por los brazos y las piernas. Lo levantaron en vilo como si fuera una bestia sedada y lo lanzaron contra el muro más cercano. Cayó de costado, el rostro golpeando el cemento. Uno de los guardias le pisó la espalda con la bota y presionó con fuerza. Miguel Ángel, que había ordenado decenas de torturas en su vida, se quedó mudo, no por dignidad, sino por terror. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién mandar, a quién matar, a quién culpar. El pasillo hacia el área de aislamiento era un túnel de humillación. Mientras eran arrastrados recibían insultos, escupitajos, patadas. «Aquí no vales ni una mierda. A ver si muy cabrón ahora sin tus sicarios. Dale, mándame matar, cabrón.
Mándame a matar ahora. Era como si todos los años de miedo, todas las noches de silencio impuesto, todo el horror que los Zetas habían sembrado, ahora se devolviera multiplicado en forma de ira contenida. Pero no era venganza anárquica, era un castigo sistemático, tolerado, casi institucional. Una vez dentro del módulo especial, fueron llevados por separado. Z-40 fue el primero en llegar a su celda. No le quitaron las esposas. Lo empujaron con brutalidad contra una pared oxidada. Lo obligaron a arrodillarse mientras otro guardia le sostenía la nuca. «Aquí nadie se pone de pie si no se lo ordenamos», le dijeron. Después lo tiraron al piso de la celda, una plancha de concreto con una colchoneta vieja y sucia. «Este es tu nuevo trono, Rey Z», se burló un custodio antes de patearlo una última vez. Luego cerraron la reja metálica con un estruendo que se sintió como un disparo final. A Z-42 le tocó una celda más pequeña, sin ventana, con un olor a humedad tan penetrante que apenas podía respirar. Lo arrojaron con tanta fuerza que su cabeza golpeó contra la pared del fondo. Se quedó quieto, sin hablar. Sabía que cada intento de protesta solo traería más castigo. El silencio era su única protección ahora. Un silencio que se volvió absoluto cuando los custodios salieron y apagaron la luz de su celda. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? ¿Será que la condena sería para que acabaran el resto de sus días en esta cárcel? ¿O los trasladarían a otra zona? Los medios saturaron los noticieros con imágenes de los hermanos esposados, con la mirada opaca y el rostro lleno de rabia contenida. Pero entre los despachos diplomáticos y los canales de inteligencia, la preocupación era otra. No había confianza total en que aquello fuera el fin. Y fue entonces cuando, casi como un reflejo instintivo, el jefe de la DEA convocó una conferencia de prensa urgente en Washington. El tono del director era firme. No había euforia, no había celebración, solo advertencia. A los ojos de la DEA, el arresto era un avance, pero no era suficiente. Sabían lo que esos hombres representaban. Sabían que el sistema penitenciario mexicano, por más blindado que fuera, seguía siendo vulnerable a la corrupción, las amenazas y los sobornos millonarios. En la historia reciente del país, demasiados capos habían logrado escapar con la ayuda de custodios comprados o fallas accidentales. La DEA no quería otro Chapo Guzmán, no quería otra fuga mediática que dejara en ridículo a las instituciones. Por eso, frente a decenas de periodistas, el jefe de la agencia fue claro: Estados Unidos solicitará formalmente la extradición inmediata de los hermanos Treviño Morales. No podemos permitir que exista ninguna posibilidad de fuga. La justicia no puede correr ese riesgo. Las palabras cayeron como un cubetazo de agua fría sobre la administración mexicana. El mensaje era doble: una exigencia legal y, al mismo tiempo, una declaración tácita de desconfianza. Pero no era algo infundado. La DEA llevaba años recopilando evidencia contra Z-40 y Z-42. Tenía pruebas de envíos de toneladas de cocaína, registros financieros de lavado de dinero en bancos estadounidenses, audios donde los hermanos daban órdenes de ejecución y testimonios protegidos que relataban con lujo de detalle cómo operaban redes completas de extorsión, tráfico de armas y asesinatos por encargo en suelo estadounidense. Todo esto formaba parte de un expediente grueso, meticulosamente elaborado, que desde hacía tiempo aguardaba el momento de ser activado. En los pasillos del poder en México, la petición causó debate. Había quienes consideraban que la extradición era una rendición de soberanía, una señal de que el Estado mexicano era incapaz de procesar sus propios criminales. Pero otros, con mayor pragmatismo, reconocían la verdad incómoda. Mantener a los Treviño Morales en una cárcel mexicana implicaba un riesgo real. Eran demasiado peligrosos, tenían demasiados contactos y aún conservaban operadores leales dentro y fuera del sistema penitenciario. Las fugas espectaculares eran un fantasma que pesaba en la mente de todos. El recuerdo del túnel por el que escapó el Chapo aún estaba fresco. Nadie quería repetir ese bochorno internacional. Mientras tanto, en los recintos de la prisión donde estaban recluidos, Miguel Ángel y Omar ya sabían que Estados Unidos los quería. Sus abogados habían sido notificados de las solicitudes preliminares. Se hablaba de juicios en Washington, de cargos en Texas, Nueva York y el Distrito de Columbia. En total enfrentaban acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, conspiración, uso de armas de fuego y hasta delitos de terrorismo. Porque para las agencias estadounidenses, los Zetas no eran simplemente traficantes, eran una organización paramilitar con historial de violencia sistemática que excedía los límites de lo concebible.
Masacres como la de Allende, donde decenas de familias completas fueron exterminadas por orden directa de los hermanos, eran presentadas como evidencia de crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y por las agencias internacionales, no tardó en reaccionar. En una operación discreta se inició el proceso de validación de la solicitud de extradición. Los abogados de los Treviño Morales intentaron frenarlo. Presentaron amparos, alegaron violaciones al debido proceso, denunciaron tratos inhumanos en prisión. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha. No había margen para errores. No esta vez. La Cancillería emitió un comunicado confirmando que revisarían todas las solicitudes de extradición conforme a la ley. Pero en privado, altos mandos ya habían tomado la decisión. Los Treviño Morales serían entregados. El costo político de mantenerlos era demasiado alto. Mientras tanto, en la DEA los agentes trabajaban a toda velocidad. Preparaban la logística del traslado, las condiciones de seguridad, el ingreso a prisiones federales de máxima seguridad. Había planes para enviar a Z-40 a la ADX Florence, la prisión más dura del sistema penitenciario estadounidense, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Allá no habían túneles, no habría llamadas, no habría sobornos. Solo aislamiento, vigilancia constante y una celda de concreto donde pasaría 23 horas al día en total silencio. El día del traslado fue manejado con un hermetismo absoluto. Las camionetas blindadas salieron del penal a las 3 de la mañana, escoltadas por unidades especiales y helicópteros. No hubo aviso previo, ni siquiera los custodios sabían a quién trasladaban hasta que estuvieron dentro del convoy. Los hermanos Treviño Morales fueron llevados al hangar militar de un aeropuerto fuera de operación comercial, donde un avión del gobierno estadounidense ya los esperaba. Un par de oficiales mexicanos firmaron los documentos finales y sin una palabra, sin un gesto, sin testigos, fueron entregados. Aquello no fue una ceremonia, fue un desenlace. La noticia estalló con la prensa unas horas después. México extradita a Z-40 y Z-42 a Estados Unidos. Los titulares se replicaron en cadena. Las redes sociales ardieron. Algunos celebraban el fin de una era de terror. Otros lamentaban que México tuviera que depender de otra nación para hacer justicia. Pero para los familiares de las víctimas, para los pueblos de enteros que fueron masacrados, el sentimiento era otro. Alivio. Porque en la prisión estadounidense sabían que al menos no volverían a verlos caminar libres, ni ordenar muertes, ni aparecer en los noticieros como símbolos de poder criminal. Ya en suelo estadounidense, los hermanos fueron separados. Miguel Ángel fue llevado a un centro de detención en Virginia. Omar fue trasladado a una prisión federal en Texas, donde lo esperaba una primera audiencia. El juez leyó los cargos. Sus abogados se declararon no culpables como dicta el protocolo, pero la fiscalía no estaba improvisando. Presentaron un paquete de evidencia que incluía videos, audios, documentos, declaraciones juradas y mapas de rutas de tráfico. El expediente era tan extenso que el fiscal solicitó formalmente que el caso fuera declarado complejo, una categoría especial que permite ampliar los plazos judiciales debido al volumen de pruebas. La Corte aceptó sin objeciones. Desde México, el gobierno federal emitió un comunicado diplomático. Afirmaron que la extradición era parte de los acuerdos de cooperación bilateral, que el proceso había sido apegado al derecho, que la lucha contra el crimen organizado requería coordinación internacional, pero en privado algunos funcionarios sabían que aquel movimiento también les daba un respiro. Con los Treviño Morales fuera del país, se reducía el riesgo de que siguieran corrompiendo estructuras internas o de que algún comando armado intentara rescatarlos. La DEA, por su parte, reforzó el mensaje con otra aparición pública. Esta vez fue más contundente. La captura y extradición de los líderes de los Zetas es una victoria para la justicia, pero también es un mensaje para todos los capos. Si operan desde México y afectan a Estados Unidos, serán encontrados, serán detenidos y serán juzgados bajo nuestro sistema. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.